Bien, en esta oportunidad vamos a resolver algunos problemas sobre trabajo mecánico. ¿Ya? Vamos a resolver solamente problemas de trabajo mecánico. ¿De acuerdo? Entonces aquí vamos a cambiar este título por trabajo mecánico. En una próxima sesión, una próxima reunión, un próximo video voy a hacer potencia mecánica. Ahora solamente trabajo mecánico. Bien, entonces vamos a empezar. Y el primer problema dice, ¿qué fuerza, qué fuerza ha producido un trabajo de 200 joules al desplazar una masa una distancia de 10 metros? ¿Ya? Entonces, vamos a calcular la fuerza que va a producir un trabajo de 2000 joules desplazando esta masa una distancia de 10 metros. Bueno, para que este bloque se desplace necesitamos aplicarle una fuerza y vamos a suponer que el bloque se encuentra aquí y la fuerza que vamos a aplicar es una fuerza horizontal, la fuerza horizontal, que no sabemos cuánto es su magnitud, y esta fuerza va a hacer que el bloque se mueva, ¿no? Fue fuerza producir un trabajo al desplazar una masa, esta fuerza está haciendo que el bloque se desplace, por decir, de este bloque a este bloque B, ¿no? Y si va desde el punto A hasta el punto B, esto es el desplazamiento de A hacia B. Este es el vector de desplazamiento. Y la medida del vector de desplazamiento es la distancia, que son 10 metros. La distancia de desplazamiento, 10 metros. Ahora, como en este movimiento el bloque se desplaza a la derecha por esta fuerza F y está en la misma dirección que el desplazamiento, pues simplemente el trabajo, W mayúscula, va a ser igual a la magnitud de la fuerza multiplicado simplemente por la distancia. En ese caso, porque la fuerza y el desplazamiento, como vemos aquí, ¿no? Son paralelas y apuntan hacia la derecha ambos. Por lo que reemplazando tendríamos 2000 joules igual a la fuerza por la distancia, que es 10 metros. Pasamos a dividir los 10 metros y tendríamos 2000 joules entre 10 metros. Como las unidades están en el sistema internacional, el trabajo en joules, la distancia en metros, 2000 entre 10 serían 200 y la unidad en el sistema internacional de la fuerza es el newton. Por lo tanto, la fuerza sería de 200 newton. Respuesta, letra E. Tener en cuenta que no he trazado, no he dibujado, pero se sobreentiende que aquí están, ¿no? Las fuerzas que actúan en el bloque, que son el peso del bloque, y también la fuerza normal, ya que estaría el bloque sobre la superficie, el piso, la normal. Pues ambas fuerzas, por ser perpendiculares al desplazamiento, las dos fuerzas forman 90 grados con el desplazamiento, con el vector de desplazamiento. Cuando las fuerzas son perpendiculares al desplazamiento, ¿no? El trabajo es nulo. Por esa razón, entre comillas, no intervienen en este problema. Pero no hay que perder de vista estas fuerzas que son el peso y la normal. Problema número 2. Una fuerza de 200 newtons realiza un trabajo de 1000 joules al desplazar una masa de 10 kilogramos. ¿Cuál fue el desplazamiento realizado? De nuevo tenemos que se está aplicando una fuerza. Bueno, el desplazamiento lo hago de manera horizontal, no me dicen, pero lo hago como siempre suele resolverse estos problemas, asumiendo que el movimiento es horizontal. Entonces, a este bloque le voy a aplicar la fuerza de 200 newton. De nuevo la fuerza, en este caso, sí sabemos que es una fuerza de 200 newton, fuerza igual a 200 newton, y va a desplazar al bloque desde el punto A hasta un punto B, digamos, ¿no? Entonces, lo va a hacer en forma horizontal, desde A hasta B. Como va de A hasta B, el desplazamiento es de A hacia B.
Este es el vector de desplazamiento y su medida, que es la distancia, es de, no sabemos cuál fue el desplazamiento realizado, o sea, la distancia de lo que me están pidiendo. En este caso, nuevamente tenemos que el peso, ¿no?, del bloque, como siempre, apunta verticalmente hacia abajo. Ese es el peso del bloque. Y como el bloque está apoyado sobre el piso, aparece una fuerza, que es la fuerza normal. Por lo que estas dos fuerzas, tanto el peso como la normal, su trabajo va a ser nulo. Su trabajo es cero. Entonces, ¿quién realiza el trabajo? La fuerza de 200 newton, que está en la misma dirección y en el mismo sentido que el desplazamiento. En ese caso, siempre el trabajo se va a calcular multiplicando el módulo de la fuerza por la distancia. ¿Cuánto es el trabajo? Realiza un trabajo de 1000 joules. La fuerza fue de 200 newton. Por la distancia, que es la medida del desplazamiento, despejando, entonces tendríamos ahora 1000 joules entre 200 newton. Y lo mismo, la unidad del trabajo en el sistema internacional es joules, la unidad de fuerza en el sistema internacional es el newton, la unidad de longitud de distancia en el sistema internacional son los metros. 1000 entre 200, 5 metros. Y tenemos como respuesta la letra C. En este problema nos daban la masa y eso nos permite calcular el peso. Si consideramos aceleración de la gravedad a 10 metros por segundo al cuadrado, el peso de este bloque sería 1000 newton. Pero, repito, tanto la normal como el trabajo y también, sí, pues la normal y el trabajo, su trabajo es nulo. Estamos asumiendo también en estos problemas que la superficie en la que se desplaza el bloque es liso. No nos mencionan nada con respecto a la superficie, si es rugosa, si hay fricción, no mencionan. Entonces, solamente la fuerza que está actuando es la fuerza con la que se está moviendo este bloque que estamos asumiendo que va para la derecha. Problema 3. Un bloque de 80 newtons se levanta verticalmente con velocidad constante de 3 metros a una altura de 6 metros. ¿Cuánto trabajo neto se realizó? Aquí me parece que hay un error, ya que nos dicen que eh, se levanta verticalmente con una velocidad de 3 metros por segundo, debe ser aquí, 3 metros por segundo, una altura de 6 metros. Entonces, este bloque va a ir hacia arriba. Entonces, decimos que este bloque está en una posición A y lo voy a llevar a una posición B. Entonces, este bloque va a ir de aquí hacia arriba. Nuevamente, indicamos el vector de desplazamiento hacia arriba y esto tiene una altura de 6 metros, que viene a ser la distancia del desplazamiento. 6 metros se ha desplazado. Se va a desplazar 6 metros. Entonces, el bloque se está levantando verticalmente, se va levantando verticalmente, ¿no? Se va levantando verticalmente hacia arriba, verticalmente hacia arriba. Los 80 newton, ¿qué cosas son los 80 newton? Un bloque de 80 newton, ese es su peso. Un bloque de 80 newton es su peso. Es su peso. Entonces, el peso del bloque de 80 newton. Cuidado con las W. W trabajo, W acá es peso. Bueno, entonces, este peso, ¿no? Como está en sentido contrario al desplazamiento, va a realizar un trabajo negativo. Pero para que este bloque se levante verticalmente, necesitamos una fuerza que lo lleve hacia arriba, fuerza externa. Aquí debe haber una fuerza que lo esté movilizando hacia arriba. Bien, pero como la condición dada es que la velocidad es constante de 3 metros por segundo, este bloquecito se está moviendo hacia arriba con una velocidad de 3 metros por segundo. Velocidad 3 metros por segundo y es constante. Y si la velocidad es constante,
Si la velocidad es constante por la primera ley de Newton, un cuerpo se encuentra en equilibrio, ¿no? Cuando está en reposo, no se mueve, o cuando se está moviendo, pero con velocidad constante. ¿Eso qué implica? Que si la velocidad es constante, debe cumplirse que la suma de fuerzas, este es el símbolo de sumatoria, la letra griega sigma, la suma de fuerzas, en este caso como el movimiento es vertical, decimos FI, suma de fuerzas en el eje Y es igual a cero. Debe haber equilibrio entre las fuerzas. La fuerza F apunta hacia arriba, que va el desplazamiento, y le restamos el peso que va en sentido contrario al desplazamiento, y esto es igual a cero. Por lo que terminamos afirmando que la fuerza toma el valor del peso. La fuerza también es de 80 newton. Y en esas condiciones, el bloque podría estar moviéndose, ¿no? Con velocidad constante. Bueno, ¿qué nos piden? ¿Cuánto trabajo neto se realizó? El trabajo neto está dado por la sumatoria de todos los trabajos de las fuerzas. En este caso, estaría dado, trabajo neto estaría dado por el trabajo de la fuerza de 80 newton, vamos a ponerle así, trabajo de la fuerza F, vamos a ponerle acá arriba de la fuerza F, más el trabajo del peso. Aquí le voy a poner P de peso, ¿ya? O completo, peso. Ya que estas son las dos fuerzas que están actuando en la dirección del desplazamiento. La fuerza F va a favor del desplazamiento, entonces realiza un trabajo positivo, y el peso, ya que tiene sentido contrario al desplazamiento, va a realizar un trabajo negativo. ¿De acuerdo? Va a realizar un trabajo negativo. Entonces, el trabajo neto sería igual al trabajo de la fuerza F, que es 80 newton, por el desplazamiento, que es de 6 metros hacia arriba, más, decía que el trabajo del peso va a ser negativo. ¿Por qué? Porque es opuesto al desplazamiento. Esa es la razón por la que es negativo. Pero también su valor del peso es de 80 newton, y también consideramos la distancia, la altura, que son los 6 metros. ¿A qué llegamos? ¿A qué conclusión llegamos? Llegamos a que el trabajo neto es igual a 480 joules menos 480 joules es igual a 0 joules. Sería la respuesta 0. Entonces, en un cuerpo que está moviéndose hacia arriba, que se está dirigiendo hacia arriba, verticalmente, ¿no? La fuerza y el peso tienen el mismo módulo, ya que la velocidad es constante. Y el trabajo, la suma de los trabajos de los dos, de ambos, va a ser siempre nulo. También podrían decir, por teoría, también, si la velocidad es constante, si la velocidad es constante, la fuerza resultante, que no es más que la suma de las dos fuerzas en el eje Y, va a ser igual a cero. Para que esté en equilibrio. Esto significa equilibrio. Y el trabajo neto también se puede considerar como el trabajo de la fuerza resultante. Por lo que entonces el trabajo de la fuerza resultante sería la fuerza resultante por la altura que recorrió el bloque, y como la fuerza resultante es 0 newton por 6 metros, igual vamos a obtener 0 joules. Este sería otra forma de resolver el mismo problema. Acá
Hemos calculado los trabajos tanto de la fuerza F como del trabajo. Ambos tienen el mismo módulo, pero son de sentidos contrarios. Bien, pasemos al problema número 4. Problema número 4 dice, un cajón debe moverse 2 metros sobre una mesa, jalándolo con una fuerza de 10 newton, que forma un ángulo de 37 grados con la horizontal. Encuentre el trabajo que efectuará la fuerza. Aquí ya tenemos un problema donde la fuerza, ¿no? Con la horizontal, vamos a suponer que la fuerza la vamos a aplicar aquí, desde esta esquina. Y esta fuerza que es de 10 newton, esta fuerza que es de 10 newton, forma con la horizontal sería esta línea paralela al piso, formaría ahí 37 grados. 37 grados. Encuentre el trabajo que efectuará la fuerza si es que desplaza el bloque 2 metros. De nuevo, asumimos que partimos de A, nos vamos hasta el punto B, hay un desplazamiento desde este punto A hasta este punto B, vector desplazamiento, cuyo módulo que se llama distancia es de 2 metros. En este caso, de manera directa, ¿cómo calcularíamos el trabajo? El trabajo va a ser igual a la fuerza por el coseno del ángulo que forma la fuerza con la horizontal, ¿ya? Por la distancia. La pregunta sería, ¿por qué esta fórmula ahora con coseno y por qué no en los anteriores problemas? Bueno, te cuento que en este caso, cuando los dos vectores, la fuerza y el desplazamiento, van en la misma dirección y en el mismo sentido, el ángulo es 0 grados. Y entonces el coseno de 0 grados es igual a 1. Por lo que si aquí multiplico f por 1 por d, solo me queda fd. Esa es la razón. ¿Y por qué el trabajo del peso es negativo? Acá está la razón. Porque si el desplazamiento apunta hacia arriba y el peso apunta hacia abajo, los dos vectores, peso y desplazamiento, hacen un ángulo de 180 grados. Y el coseno de alfa, que es 180 grados, es negativo 1. Y al multiplicar f por negativo 1 por d, obtendríamos menos f por d. Esa es la razón por la que en los anteriores prácticamente no estamos hablando mucho del ángulo. En este caso sí, porque forma un ángulo que ya no es ni 0 grados ni 180 grados. Por lo tanto, el trabajo que va a realizar esa fuerza sería el módulo de la fuerza, 10 newton, por el coseno de 37 grados, por la distancia, que son 2 metros, y reemplazando el valor del coseno de 37 grados, 37 grados, recordemos el triangulito de 37 grados, por aquí lo voy a poner, triangulito notable de 37 grados, 37 grados, 3K, 4K, recto aquí, 5K. Coseno de 37, cateto adyacente, 4K, hipotenusa 5K. Si cancelo las K, me queda 4 quintos por los 2 metros. Aquí saco quinta, 1 quinta, 2. Por lo que el trabajo va a resultar 2 por 4 8 por 16, por 2, 16, y newton por metro resulta joules. 16 joules es la respuesta en el problema 4. Problema número 5. Un muchacho tira de un bloque de manera que éste se deslice sobre el suelo con velocidad constante. Ahí está, la superficie viene a ser el suelo, el bloque. El muchacho tira de un bloque. Tira de un bloque significa que lo está jalando, ¿ya? Lo está jalando y no nos dicen nada con respecto al ángulo, simplemente asumimos que la fuerza que se está aplicando aquí es una fuerza horizontal, ¿ya? Una fuerza horizontal. ¿Y esta fuerza de cuánto es? No sabemos. El muchacho, ¿no? Jala el bloque hacia la derecha. Entonces, este bloque se va a mover para la derecha. Bueno, acá también se supone que hay movimiento, ¿no? Hay desplazamiento. Y lo va a llevar al bloque desde el punto A hasta el punto B,
Y entonces vamos a tener este desplazamiento desde A hasta B, que es un desplazamiento de 5 metros. El muchacho lo va a mover el bloque una distancia de 5 metros. Pero aparece la fuerza de rozamiento. Aparece la fuerza de rozamiento entre el objeto y el suelo. Como ya sabemos, la fuerza de rozamiento es la fuerza que se opone al movimiento del bloque, se opone a que este bloque se desplace de A a B. Entonces, esta fuerza de rozamiento, por estar en movimiento el bloque, es una fuerza de rozamiento llamado cinético. Y este caso es de 20 newton. La fuerza de rozamiento cinético entre el objeto y el suelo es 20 newton. El bloque se mueve con velocidad constante. El bloque se mueve a la derecha con velocidad constante. En este caso no sabemos la velocidad, pero dicen que la velocidad es constante. De nuevo, la teoría dice, si la velocidad es constante, suma de fuerzas en el eje X igual a cero. Y en el eje X están actuando estas dos fuerzas, la fuerza que jala, con la que jala el muchacho, y la fuerza de rozamiento cinético que se opone al desplazamiento. ¿Qué obtenemos? Que la fuerza sería numéricamente igual a la fuerza, sería igual a la fuerza de rozamiento cinético, y la fuerza entonces sería también de 20 newton. ¿Qué trabajo hará el muchacho para moverlo en 5 metros? Pues el trabajo que hará el muchacho será con esta fuerza, que ya sabemos que va a ser 20 newton, por la distancia que son 5 metros. ¿De cuánto es el trabajo? De 100 joules. Y sigo insistiendo con que no perdamos de vista que aquí tenemos el peso, el bloque, tenemos la normal, pero ambas fuerzas, por ser perpendiculares al desplazamiento, su trabajo es nulo. Lo mismo ocurre acá. El bloque tiene un peso, el suelo reacciona sobre el bloque, la normal, pero ambas fuerzas, por ser perpendicular al desplazamiento, su trabajo es nulo. Problema número 6. Si el bloque se desliza a velocidad constante, hallar el trabajo de la fuerza de rozamiento. El cuerpo se desplaza 10 metros. ¿Sí? Si el bloque se desliza con velocidad constante, hallar el trabajo de la fuerza de rozamiento, el cuerpo se desplaza 10. Desde ya tenemos que de una vez darnos cuenta que esta fuerza de rozamiento, su trabajo va a ser negativo. Va a ser negativo. La respuesta está entre la C y la D. En el anterior nomás que la respuesta era 100 joules. Entonces, el, el bloque, al deslizarse con velocidad constante hacia la derecha, velocidad constante, se va deslizando este bloque, ahí, ¿no? Con esta fuerza de 60 newton, y nuevamente, lo mismo, la fuerza de rozamiento cinético se opone al desplazamiento, este es el FK, inmediatamente. Si la velocidad es constante, ¿qué va a pasar? Suma de fuerzas horizontales igual a cero. F para la derecha, FK en sentido contrario lo resta igual a cero. La fuerza va a tomar el mismo valor que la fuerza de rozamiento cinético, por lo que la fuerza de rozamiento cinético va a ser 60 newton. Y como nos piden el trabajo de la fuerza de rozamiento cinético, digamos así, trabajo de la fuerza de rozamiento cinético de FK va a ser igual. Negativo, negativo, insisto, el bloque se mueve de este punto A, se va a ir hasta se va a desplazar hasta un punto B. El desplazamiento es del punto A al punto B. Y estamos observando que la fuerza de rozamiento cinético
su sentido es contrario al desplazamiento. Y si es en sentido contrario, hace un ángulo de 180 grados, el coseno de 180 grados es -1 y por esa razón va a ser menos el valor de la fuerza de rozamiento cinético, perdón, F, así, minúscula, por la distancia. Sería negativo 60 newton por la distancia que se va a desplazar el bloque que me dice el problema que es de 10 metros. Por lo tanto, al multiplicar 60 por 10 sería 600 joules, pero negativo. Ese sería el trabajo de la fuerza de rozamiento cinético. Letra C. Muy bien, pasemos al problema número 7. Dice, determine el trabajo realizado por la fuerza que varía según el gráfico mostrado, desde la posición inicial, desde X inicial 0 metros hasta X igual 10 metros. En la gráfica, cuando se grafican eh, la fuerza con la distancia, el desplazamiento, la distancia, la medida del desplazamiento, en el eje horizontal siempre va a ir la distancia recorrida, las posiciones. En este caso, si la posición fue inicial 0 y se ha ido hasta la posición 10 metros, pues tenemos un desplazamiento de 10 metros, ¿no? Una distancia de 10 metros. Y la fuerza, en este caso, marca al inicio 8 newton y de ahí va variando, va disminuyendo hasta que la fuerza se anula. Este trabajo es realizado por una fuerza que va variando conforme se va desplazando el bloque. Eso es lo que indica el gráfico. Por si acaso nosotros, los problemas que estamos resolviendo anteriormente, eh, es bajo la condición que esa fuerza que se aplica es constante. Esa fuerza no cambia, se mantiene, es constante. ¿Ya? Ahora, para encontrar el trabajo en gráficas, posición versus fuerza o fuerza versus posición, simplemente se va a trabajar con el área de estas figuras que se forman. ¿Entre quién? En este caso, entre la línea que representa la fuerza, que en este caso es esta línea, y los ejes X, Y, o sea, el eje de la posición con el eje de la fuerza. Es decir, el área quedaría encerrado por la línea verde y eh, los ejes X, Y. Y esto que estoy encerrando sería un triángulo rectángulo. ¿Qué ocurre? Numéricamente se va a cumplir, se va a cumplir que el trabajo, el valor del trabajo va a ser el mismo valor del área de esta figura que ha resultado aquí. En este caso es el área de un triángulo rectángulo. Por lo tanto, el trabajo es fácil de calcular. Base por altura entre 2. Un cateto hace de base, que serían los 10 aquí, los 10 por la altura, que sería el otro cateto, que es 8 entre 2. 10 por 8, 80, 80 su mitad, 40 joules. 40 joules sería el trabajo para esta gráfica, o la fuerza variable. Problema 8. Dice el trabajo efectuado desde X igual 0, de nuevo, posición 0, hasta 10 es, queremos saber cuánto es el trabajo. En este caso, tener cuidado porque la gráfica, lo voy aquí a recortar, y, a ver, listo, aquí, voy a recortar, oh, perdón. Vamos a recortar la gráfica para ponerla aquí abajito. Quiero que lo visualicen bien. Aquí. Ahí. A ver. ¿Qué está pasando aquí? Pasa lo siguiente. A ver. Nuevamente, insisto. eh, en el eje X se ubica la posición, pero hay tres posiciones. La posición 0, la posición 6 que sería hasta aquí, y la posición 10 que es acá. Si observamos bien la gráfica, hay un primer tramo de 0 a 6, ¿no? En el que nos dan el trabajo de la fuerza, en este caso que es de 20 newton. Entonces, ese 20 newton durante el tramo eh, de 0 a 6 metros, de la posición 0 a 6 metros, es una fuerza de 20 newton, constante, no cambia.
Pero luego, cuando pasa de la posición 6 a la posición 10, hay una fuerza contraria, por lo que acá indica que es negativo la fuerza. Si es negativa la fuerza es porque está yendo contra el desplazamiento. Entonces, esta fuerza, ¿no? Estaría como haciendo retroceder al, al, al cuerpo, al bloque, ¿no? Sería una fuerza que lo haría retroceder. Entonces, avanza 6 metros, luego retrocede 4 metros por una fuerza que se aplica contraria y que es de menos 8 newton. Entonces, esa fuerza también es constante, lo indica aquí, de 6 a 8. Y entonces, en este caso, también se cumple lo mismo, es decir, numéricamente, el trabajo el trabajo neto, el trabajo total, va a ser en este caso la suma de estas dos áreas. El área uno, que es este rectángulo, el área uno más el área 2. Entonces, el trabajo sería, el área uno es un rectángulo de base 6 por altura 20, base por altura. Hasta ahí el trabajo de la fuerza de 20 newton sería 120 joules. Más, pero ahora tengamos en cuenta que la fuerza es negativa, es contraria al desplazamiento. Por lo tanto, aquí el trabajo del área 2 es negativo. Y tomamos como base 4, porque de 6 a 10 hay 4 unidades, por la altura, que en este caso sería toda esta alturita de aquí, está marcando en, bueno, este número en realidad va aquí al costadito, no he alcanzado a poner en el costado, sería menos 8, y el negativo está adelante, y en este caso restaríamos 32. Al restar 120 menos 32, la respuesta es 88, y las unidades serían joules. Ese es el problema 8. Entonces, cuando veamos así gráficas, ¿no? Y por encima del eje X hay un área, que en este caso es esta, y la de abajo es otra área que partiría aquí, esas dos áreas se restarían. Si hubieran más áreas, el mismo criterio. A las áreas que están por encima del eje X, positivas, suman, las áreas de abajo restan. Numéricamente se cumple que la suma de esas áreas, o al final se restan, es el valor del trabajo. Problema número 9. Calcular el mínimo trabajo realizado por la fuerza F sabiendo que la fuerza de fricción es 10 newton y el bloque se movió 10 metros. Bueno, trabajo realizado por la fuerza F. Aquí la fuerza F no sabemos cuánto es. La fuerza de fricción es una fuerza que se opone al desplazamiento y entonces lo voy a dibujar aquí entre la superficie y el bloque, ¿no? Y esa fuerza de rozamiento cinético, esa fuerza de rozamiento cinético es de 10 newton, fuerza de fricción. La fuerza de fricción o fuerza de rozamiento, en este caso el cinético, es 10 newton. Este bloque se estaría moviendo para la derecha, la fuerza de rozamiento se opondría, ¿no? 10 newton. Bueno, aquí nos piden la fuerza mínima y para que sea la fuerza mínima es en el instante en que el bloque, ¿no? Eh, digamos, va a comenzar su movimiento, ¿no? Una fuerza mínima va a ser siempre y cuando la velocidad sea constante, porque en ese momento la suma de fuerzas en el eje X debe ser igual a cero. F menos Fk igual a cero. F toma el valor de Fk, por lo tanto, la fuerza F es 10 newton. Y como nos piden el trabajo de esa fuerza, sería el módulo de esta fuerza por la distancia que va a recorrer el bloque, que es de 10 metros. Y recuerda que eso siempre es el desplazamiento desde un punto A hasta un punto B, ¿no? Y la fuerza F está yendo en la misma dirección que el desplazamiento. Por lo tanto, al recorrer los 10 metros, el trabajo va a ser positivo. Fuerza por distancia, y entonces tendríamos 10 newton por 10 metros. Trabajo sería 100 joules. ¿Listo? Ese sería el problema 9. Pasemos al problema 11. Bueno, el 10 es un problema de potencia. El tema de potencia lo voy a trabajar en otro video. Dice 11. Calcular el trabajo que realiza la fuerza F igual a 25 newton al trasladar la masa M de A a B a lo largo de la trayectoria curvilínea. Bueno, aquí ya nos están dando una trayectoria perdón, sí, pues una trayectoria curvilínea. Los puntitos indican por dónde ha ido
este cuerpo, ¿no? Esta pelotita, esta esfera. ¿Qué es lo que debemos tener en cuenta aquí? El desplazamiento, siempre el desplazamiento. Entonces, el desplazamiento es un vector que une el punto de partida con el punto de llegada. Ahí. Este es el desplazamiento. Esto es importante en el tema de trabajo, el desplazamiento, ¿no? Entonces, el desplazamiento me indica que el bloque ha ido de A a B. No importa la trayectoria, importa el desplazamiento. Punto de partida, punto de llegada. Y esta fuerza F tiene un valor de 25 newton. Profesor, ¿y qué significa el otro F? A ver, un ratito. El otro F hay que tener en cuenta que debió colocarse así. F newton. O sea, me están indicando que acá verticalmente, ¿no? Esto está en un plano cartesiano, ¿no? Y el eje, como en el gráfico anterior, ¿no? Veíamos, ¿no? La fuerza en newton, fuerza en newton. Entonces, no confundirse ahí, ¿ya? No confundirse ahí. Simplemente tener en cuenta que la fuerza es esta que tiene un valor de 25 newton. Si no, también lo pueden borrar. Ahora bien, como esta fuerza, este eje punteado aquí, Fn, es vertical, es perpendicular al plano, ¿no? Hace 90 grados. Este triángulo que se está formando aquí también debe ser recto, ¿no? No nos dicen, pero es que colocarle, no queda de otra. Entonces, este triángulo es notable, 3 metros, 4 metros, es un triángulo notable de 37 grados y 53. A 37 se opone 3K, 4K y la hipotenusa 5K. Por lo tanto, la distancia, ya que es la medida de desplazamiento, serían 5 metros. Y como la fuerza es este vector, solo nos queda averiguar cuál es el ángulo que hace la fuerza con el desplazamiento. Ahí está, este angulito. Y 37 más el ángulo alfa más 16 grados, este es grados, aquí debe ser grados, debe darme 90 grados. Debe formar 90 grados. Si sumo 37 más 16 grados es 53 grados. 53 grados para 90 grados faltan 37 grados. Quiere decir que el ángulo alfa es 37 grados. Y para calcular el trabajo que realiza la fuerza F, simplemente el trabajo sería F por coseno del ángulo, que es 37 grados, por la distancia. El trabajo sería la fuerza de 25 newton por el coseno de 37 grados y la distancia, que fueron los 5 metros. Reemplazando el coseno de 37 grados, ¿no? Anteriormente hemos visto el coseno de 37, creo que por aquí estuvo, coseno de 37, 4 quintos, ¿no? Lo sacamos en el triángulo notable, 4 quintos por 5 metros. Bueno, 5 con 5, quinta, 25 por 4, 100 joules. La respuesta sería la letra E. ¿De acuerdo? Muy bien. Problema 12. Calcular el trabajo resultante realizado sobre el bloque de 10 kilogramos en un recorrido de 5 metros. La fuerza 1 es 50 newton y la fuerza 2 es 30 newton. Si se desprecia todo tipo de rozamiento. Ojo, calcular el trabajo resultante. Trabajo resultante. Trabajo resultante. Vamos a poner resultante. Es lo mismo que trabajo neto. Es lo mismo que trabajo total. Es lo mismo. Y en este caso tenemos aquí a la vista dos fuerzas. Trabajo de la fuerza 1 más el trabajo de la fuerza 2. ¿Y qué otra fuerza podría estar actuando aquí? Podría estar actuando, no hay rozamiento, desprecia todo tipo de rozamiento, no hay rozamiento. Está el peso y la normal. ¿Los puedo dibujar? Sí, puedo poner el peso, puedo poner la normal, pero ojo, el bloque, dice, hace un recorrido de 5 metros, pero asumimos que esos 5 metros que recorre este bloque de A hasta B lo hace de manera horizontal, ¿ya? Asumiendo que el recorrido de 5 metros es en forma horizontal, pues el peso y la normal, su trabajo sería nulo.
Entonces, calculamos el trabajo de la fuerza uno y sería el módulo de la fuerza uno por el coseno de 37 grados por la distancia de 5 metros. El trabajo de la fuerza uno va a ser, ¿cuánto es el módulo de la fuerza uno? Aquí está el dato, 50 newton. 50 newton por el coseno de 37, 4 quintos, por la distancia 5 metros. Quinta uno, 50 por 4, 200 joules. Trabajo de la fuerza 2. Fuerza 2. Ah, atención, atención aquí. La fuerza 2 va en sentido contrario al desplazamiento y por lo tanto es negativo. Cuidado ahí. Está en sentido contrario. Por lo tanto, sería el módulo de la fuerza 2 simplemente por la distancia. ¿Cuánto es el módulo de la fuerza 2? 30 newton. Sería entonces el trabajo de la fuerza 2 negativo 30 newton por la distancia de 5 metros y el trabajo de la fuerza 2 sería negativo 150 joules. Por lo tanto, el trabajo resultante sería 200 joules, que es el trabajo de la fuerza uno, más negativo 150 joules. ¿Cuánto es 200 menos 150? 50 joules sería el trabajo resultante. Letra D, respuesta. Ahí está. Muy bien. Ahora vienen problemas donde ya el movimiento, el desplazamiento se hace de manera oblicua, ¿sí? Se ha hecho de manera oblicua, ¿ya? Entonces, es el caso del problema 13. Dice, ¿qué trabajo hace la fuerza de fricción? La fuerza de fricción sobre la persona de 500 newton si esta se realiza 8 metros a la, o sea, el desplazamiento de la persona se realiza 8 metros a lo largo del plano, ¿ya? O sea, esta persona viene bajando, no sé desde qué punto viene ya bajando, porque ya está bajando de repente desde por acá, desde A hasta B. Vamos a ponerle que llega al piso ya en B. Y todo este desplazamiento de A hasta B, vamos a suponer que este es el desplazamiento, es 8 metros, ¿ya? Eso sería. Entonces, aquí, ¿qué vamos a tomar en cuenta? Vamos a tomar en cuenta, aquí el trabajo básicamente es lo siguiente, ¿ya? A ver, aquí primero, lo primero que tienes que hacer siempre es el peso de la persona. Aquí sí va a importar el peso. Anteriormente el peso realizaba un trabajo nulo. Aquí no. El peso, ¿no? Es de 500 newton. 500 newton. ¿Ya? Entonces, como vamos a calcular la fuerza de rozamiento, necesitamos conocer la normal, porque no tenemos la fuerza de fricción. Vamos a calcular la normal. Y la normal siempre es perpendicular al desplazamiento. La normal siempre es perpendicular al desplazamiento. Ahí está la normal. Esas son las dos fuerzas que necesitamos. Ahora, ¿qué se hace de manera práctica? El vector peso lo vamos a descomponer en dos vectores. Mira, uno que va a ir en sentido contrario a la normal y otro en esta dirección, en la dirección del desplazamiento. O sea, el vector peso lo estoy descomponiendo, dos componentes, ¿ya? Dos componentes. Cuando descomponemos un vector, que es el vector peso, tendríamos aquí una especie de un rectángulo. Ahí, que aquí se forma un triángulo rectángulo. Ahora, recordemos, el ángulo del plano, que es 37 grados, ¿dónde se va a terminar ubicando por geometría? Haciendo geometría, este ángulo de 37 grados va a estar siempre entre el peso y la normal, o sea aquí, 37 grados. Ahí, 37 grados. Y nada más hacemos triángulo notable. El peso va a ser como la hipotenusa, y la hipotenusa en el triángulo de 37 es como 5K. Lo igualamos al valor del peso, que es 500, y K tomaría un valor de 100.
El cateto opuesto a 37, que es esta línea roja, azul, perdón, aquí, es el vector que está acá que está paralelo al plano. Es decir, como esto es 3K 300, este vector, esta componente va a tener un módulo de 300 newton y en consecuencia el otro va a ser 4K y sería 400 newton. Eso es lo que hay que hacer en este problema, descomponer el peso. Si descomponen bien el peso, sus dos componentes, listo. Ahora, ¿qué hay que considerar? Ahora el bloque, el desplazamiento, como dije, es inclinado. Inclinado. Y tanto la normal como esta componente de 400 newton, su trabajo sería nulo porque es perpendicular al desplazamiento. Pero entre ellos tiene que haber equilibrio. Entre ellos tiene que haber equilibrio. O sea, la componente de 400 newton con la normal se equilibra, ¿ya? Se equilibra. Un poco para seguir haciendo lo mismo. Si este fuera el eje X y este fuera el eje Y, seguiría diciendo suma de fuerzas en el eje Y es igual a cero. ¿Por qué? Porque la persona se está desplazando y esto sería como el eje X. Entonces aquí lo único que hacemos es decir que la normal va a tomar el módulo de esta componente que es 400 newton y la normal sería 400 newton. ¿Y por qué me interesa tanto la normal? Porque la fuerza de rozamiento, la fuerza de fricción está por acá, ahí, no le habíamos ubicado, la fuerza de rozamiento. Y esta fuerza de rozamiento, sabemos que es coeficiente de rozamiento cinético por la normal. La fuerza de rozamiento cinético va a ser igual a 400 newton, que es la normal. Primero el coeficiente es 0,5 hasta acá, por eso decía fuerza de rozamiento cinético, FK, coeficiente de rozamiento cinético, fuerza de rozamiento cinético, va a ser igual a 0,5 por la normal, que es 400 newton. Por lo tanto, la fuerza de rozamiento cinético sería 200 newton. Y ya tenemos la fuerza de rozamiento cinético y como me piden el trabajo de la fuerza de rozamiento cinético y la fuerza de rozamiento cinético siempre va contra el movimiento, contra el desplazamiento, siempre va a ser negativo. Y multiplicaríamos la fuerza de rozamiento por la distancia o el desplazamiento. Fuerza de rozamiento cinético es menos 200 newton por el desplazamiento que según el problema son 8 metros. Por lo tanto, el trabajo de la fuerza de rozamiento es negativo 1600 joules. ¿Sí? Estos son de los problemas que tienen, digamos, un poquito más de trabajo porque hay que trabajar, ¿no? De manera que hay que descomponer el peso. Aquí sí ya el peso se descompone. Una componente tiene que ver con la normal, ¿no? Y esa es la que nos interesa en este problema. Bien, pasemos ahora al problema 14. Parecido al anterior, dice el bloque de 10 kilogramos es desplazado desde A hasta B mediante la fuerza F de 100 newton y la velocidad constante. Determina el trabajo realizado por la fuerza de rozamiento sobre él. Lo mismo, solamente que está movido el plano, ¿no? En el anterior, el plano estaba como para cayendo para la derecha, ahora en este caso el bloque está subiendo. La idea es la misma. ¿Qué vamos a hacer? A ver, peso. Empieza siempre con el peso. Peso, ¿ya? El peso. ¿De cuánto es el peso? El peso es de 10 kilogramos por 10 de gravedad, 100 newton. Ahí está. Inmediatamente, la normal. Y teoría, estos dos vectores hacen el ángulo del plano que es 37 grados. Normal. Listo. Ya, ojo, entre el peso y la normal va a estar el ángulo de 60 grados. Pero este vector peso lo descomponemos en dos vectores. Uno que va en sentido contrario a la normal, ahí está, mira, como el anterior, ¿eh?
va en sentido contrario a la normal, vamos a dejarlo por aquí más o menos, ahí, y el otro que también sale de donde sale el vector anterior, pero acá, mira, esta componente, ¿sí? Esta componente. Entonces, hacemos nuestro triangulito aquí, trazamos simplemente un triángulo rectángulo ahí, ya que este ángulo de aquí va a ser de 37 grados. 37 grados, ahí, 37 grados. 5K es la hipotenusa, es como 100 que es el peso, K vale 20. Al frente de 37, 3 por 20, 60. Ah, este es 60 newton. 60 newton. ¿Listo? El otro sería 4 por 20, 80 newton. La otra componente sería 80 newton. Y automáticamente la normal va a tomar el valor, en este caso, de 80 newton, porque entre ellos se van a equilibrar. Ellas dos se van a equilibrar, la normal con esta componente de 80 newton. Tengo la normal, pero el problema no me está dando el coeficiente de rozamiento. En el anterior, ¿no? La normal tomó el valor de 400 newton, lo multipliqué por el coeficiente de rozamiento, 0,5, y tuve ya la fuerza de rozamiento cinético de 200 newton. En este problema no pasa eso. No tenemos el coeficiente de rozamiento cinético. Entonces, ¿qué? Falta datos. Para encontrar la fuerza de rozamiento cinético multiplicando la normal por el coeficiente, no tendríamos el coeficiente. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Cómo lo resolvemos? Veamos. Como la velocidad es constante, de nuevo el dato, como la velocidad es constante, de nuevo, la suma de fuerzas, voy a llamarle así, eje X igual a cero. Pero ¿quién va a ser en este caso mi referencia con el eje X? Va a ser como si fuese esto. Este fuese mi eje X. Y por acá estaría mi eje Y. Algo así. Como que el plano ha girado. Y entonces en el eje X tenemos la fuerza F, tenemos la componente de 60 newton que está restando, porque está yendo en sentido contrario, ¿sí? Y la fuerza de rozamiento cinético, que falta colocarlo por aquí. Ahí, fuerza de rozamiento cinético. Menos fuerza de rozamiento cinético igual a cero. Repito, como la velocidad es constante, la suma de estas fuerzas en este eje, que sería el eje X, sería cero. ¿Y qué fuerzas están en este eje X? La fuerza que está llevando el bloque hacia arriba. Luego tenemos una fuerza de 60 newton, pero es la componente del peso que está yendo en sentido contrario. Aquí está. Lo vuelvo a dibujar aquí. Ahí. Ahí estaba. ¿No? La fuerza F está acá, en el mismo eje X. Ahí está. Y la fuerza de rozamiento cinético que lo acabo de dibujar aquí, que también está en sentido contrario. La fuerza F es 100 newton menos 60 newton igual a fuerza de rozamiento cinético. 40 newton resultó ser la fuerza de rozamiento cinético. O sea, sí se podía calcular tomando en cuenta que la velocidad constante y la suma de esas fuerzas debe anularse. Por lo tanto, el trabajo realizado por la fuerza de rozamiento va a ser negativo el valor de la fuerza de rozamiento cinético por la distancia. Trabajo de la fuerza de rozamiento sería igual a negativo 40 newton por la distancia de, ¿cuánta distancia sería? Ah, tenemos aquí un triángulo de 37, este es como 3K, bueno, ya utilicé K por acá, utilicé por aquí, mejor vamos a ponerle 3A, A vale 3, la constante es 3. La hipotenusa es 5A, sería 15 metros. Por lo tanto, el trabajo de la fuerza de rozamiento sería
negativo 60 joules. La alternativa, 600, perdón. 15 por 40, no, no es 15 por 4. Negativo 600 joules, la respuesta de la letra E. El problema 15, nuevamente, insisten con la fuerza de rozamiento. La fuerza de rozamiento que actúa sobre el bloque es de 40 newton. Ah, ya no lo dieron ya. Ya no lo dieron. No tenemos nada que calcular. Pero nos piden calcular el trabajo A, el trabajo de esa misma fuerza desde A hasta B. Bueno, entonces simplemente tenemos, a ver, sí, ya lo tenemos. Entonces el trabajo de la fuerza de rozamiento va a ser negativo, negativo, negativo. La fuerza de rozamiento por la distancia. Trabajo de la fuerza de rozamiento negativa. Fuerza de rozamiento, 40 newton. La distancia a triángulo notable, 30, 60. La hipotenusa es 2K, al opuesto 30K, esta es la distancia 10 metros. Por 10 metros. Por lo tanto, el trabajo de la fuerza de rozamiento fue negativo 400 joules. Aquí no había nada que hacer. Solo había que recordar que esta fuerza que se va contra el movimiento se llama fuerza de rozamiento. En este caso es la fuerza de rozamiento cinético. Listo. Respuesta, la letra C. 16. Calcular el trabajo realizado por la fuerza constante de 60 newton. Se refiere a esta fuerza de 60 newton. Para un desplazamiento de x1 igual menos 2 metros hasta la posición x2 igual positivo 8 metros. Ah, bueno, están considerando posiciones y como estamos yendo desde el punto que está a menos 2 metros hasta el punto que está a positivo 8 metros, vamos a ponerle por aquí positivo 8 metros, vamos a ponerlo un poquito antes, positivo 8 metros, por aquí vamos a suponer que está positivo 8 metros a este punto. Entonces, el desplazamiento, decimos que va del punto de partida al punto de llegada, desplazamiento. Entonces, ¿cuánto es la distancia? La distancia sería, como va de menos 2 hasta 8, son 10 metros. O también restamos la posición final menos la posición inicial para la medida del desplazamiento, que sería 8 metros menos 2 metros, y tenemos igual a 10 metros. Pero aquí nomás al ojo tenemos 2 metros aquí hasta 0, y de 0 a 8 son 8 metros, son 2 y más 8, 10 metros. Bien, calcular el trabajo realizado por la fuerza. Trabajo es igual a la fuerza por la distancia. Trabajo es igual a 60 newton por 10 metros. Y newton por metro es joules, 60 por 10, 600 joules. ¿Listo? B. Respuesta, la letra B. Y por último, tenemos el problema 17 que dice, calcular el trabajo de una fuerza F de 50 newton. Ahí está, 50 newton. Para un desplazamiento, de nuevo habla de desplazamiento del punto A al punto B. Hacemos el desplazamiento, es un vector que va de un punto inicial a un punto final. Este es el desplazamiento. ¿Y de cuánto es la distancia? Ah, dice que de 8 metros. El desplazamiento es de la distancia. Y en este caso, la fuerza está haciendo un angulito con la horizontal alfa. Por lo tanto, el trabajo de la fuerza F es F por el coseno de ese ángulo alfa por la distancia. El trabajo es igual a 50 newton por el coseno, triángulo pitagórico, triángulo notable, pitagórico, 7,24, hipotenusa 25. Es el triángulo de 74 y 16 grados. Si no haces Pitágoras, encuentra la hipotenusa y el coseno de un ángulo agudo en un triángulo rectángulo es cateto adyacente 24 sobre hipotenusa, perdón, cateto adyacente sobre hipotenusa coseno por la distancia de 8 metros. Bueno, el trabajo sería sacando 25 a 1, 25 a 2, y 2 por 24, 48, 48 por 8 sería 8 por 8, 64. Llevo 6, 8 por 4, 32 y 6, 38. 384 joules. 384 joules es la respuesta al problema 17, letra C. Bien, eso han sido los problemas entonces de las fichas que les compartí, ¿no? Sobre trabajo mecánico. Eso sería todo por hoy.